Bueno, vamos entonces a culminar el día de hoy. Ahorita, en el transcurso del día, pues en el transcurso de la tarde, tengo que enviarles el taller para que lo puedan hacer. Y entre hoy entre hoy y mañana, entre hoy en la tarde, noche y mañana en la mañana, les estoy enviando el seguimiento. Como habíamos quedado, pues que hoy 18 ya se los entregaba, entonces entre hoy 18 y mañana 19 se los voy entregando. Vamos a terminar entonces con dos temáticas. Profe, perdón, pero ese taller es parte del final, ok. Sí, es para que estudien. Listo. Vamos a culminar entonces con dos metodologías. Algunos dicen tres, pero podrían ser solamente dos metodologías que tienen que ver con la valoración energética, ¿cierto? Que son diferentes, completamente diferentes a la incineración. En la incineración estábamos con un 100% de oxígeno, o sea que teníamos una oxidación completa. Pero vamos a encontrar de que hay un sistema cerrado en el cual no hay una oxidación completa, o sea que no hay un exceso de oxígeno, ¿cierto? No hay exceso de oxígeno. Al no existir ese exceso de oxígeno, entonces, pues vamos a tener otros sistemas completamente diferentes. Este primero que vamos a ver, lo vamos a denominar pirólisis, ¿cierto? En esta pirólisis, perdón, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. En este proceso, denominado pirólisis, entonces, lo que sucede es de que hay un cambio en la temperatura y en la presión, pero ese cambio en la temperatura y en la presión, se da en una ausencia completa de oxígeno. Entonces, la materia orgánica, en este caso materia orgánica no fermentable, sino simplemente materia orgánica, o sea que en esta sí no se puede tratar ni metales ni vidrio, sino simplemente materia orgánica, y también completamente separada, pues no podemos tener plásticos con madera ni cosas así. Se hace la combustión de ella, pues el calentamiento de ella, pero en una ausencia completa de oxígeno, ¿cierto? En una ausencia completa de oxígeno. Este es un proceso altamente endotérmico, o sea, que genera gran cantidad de calor. O sea, consume gran cantidad de calor. La cosa con la pirólisis es de que es el producto que vamos a encontrar. ¿Listo? Es el producto el cual vamos a tener. Entonces, dentro de esta, vamos a tener entonces como diferentes etapas. Una es la alimentación de la materia prima, otra la transformación de la masa orgánica y otra la obtención y separación de los productos. Lo que sucede dentro de ella es de que como se tiene un rompimiento y es netamente endotérmica, dependiendo de las temperaturas y los tiempos de residencia que nosotros tengamos de la materia prima, entonces lo que obtendríamos serían productos tanto en estado líquido como en estado gaseoso, como en estado, como en estado sólido. ¿Listo? Entonces, no es como la incineración, que la incineración lo que
lo que sucede es de que aprovechamos el PSI de la materia prima del residuo para generar energía. No, acá lo que hacemos es que transformamos la materia prima y esa materia prima transformada la transformamos en un combustible. En el caso de la pirólisis puede utilizarse, o sea, tanto como un combustible en estado líquido, sólido o gaseoso, y en estado sólido, dependiendo de la clase de materia prima con la que estemos trabajando, también se puede convertir en un bioremediador de suelos. ¿Alguien me iba a decir algo? No, bueno. Por ejemplo, acá nos hacen pues como un símil de lo que... ¿Qué hubo? No, es que Julie me dice que si la puedes aceptar para que ingrese. Dale, ya admití las personas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá nos hacen una parte acerca de los productos que se pueden generar dependiendo de la materia prima con la que estemos trabajando. En este caso, la materia prima es, ¿qué? Es biomasa. ¿Listo? Entonces, esta biomasa se le hace una pirólisis, como les digo, la pirólisis es un sistema cerrado, ¿cierto? Completamente cerrado, en el cual, entonces, esta biomasa se convierte ¿en qué? Se convierte en biocombustibles. Y dependiendo de la temperatura a la cual se tenga, se puede producir diésel, gasolina, combustible para aviones, o gas, o gas para las casas, o algo que se llama, pues, que lo llaman coque, lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? Biochar, que son simplemente pues como unas briguetas de carbón en estado sólido, ¿cierto? ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender de pues más que de todo, que de la biomasa, de los materiales en los cuales se va a tener. ¿Listo? Los materiales con los cuales vamos a trabajar. Miremos, por ejemplo, esta partecita acá. Esta partecita acá nos muestran acerca de un proceso, que este proceso es el proceso de Fischer-Tropsch, ¿cierto? En el cual entonces, miremos acá, voy a poner este videito que aparece acá. Yo le pongo los subtítulos. Este es un proceso que es el proceso que se llama el proceso de Fischer-Tropsch, ¿cierto? En el cual entonces, a partir de una molécula podemos ver qué podemos generar con ella, ¿listo? Y es por medio de la pirólisis. Bringing new supply sources to market is critical. Gas resources are plentiful and geographically diverse. Globally, we see strong demand for natural gas, the cleanest burning fossil fuel. Shell is a leading company in liquefied natural gas, LNG, and gas to liquids, GTL. Let's look at GTL. GTL creates an additional route to monetize a country's resources of natural gas by turning them into high-quality liquid fuels and products.
It offers a way to access the international oil products market, which is vast and global. This is attractive when gas markets are remote and when gas resource holders want to diversify risks. We believe that combining a partner's local expertise and know-how with Shell's global reach, leading technology, and project delivery experience can be synergetic. GTL is the umbrella term for the technology that is used to produce a suite of synthetic hydrocarbon liquids through the Fischer-Tropsch process. At the heart of Shell's GTL technology is the proprietary Shell middle distillate synthesis process. The GTL process consists of 3 stages. In the first stage, natural gas is partially oxidized to create a mixture of hydrogen and carbon monoxide, which is then known as synthesis gas, or syngas. Impurities are removed from the syngas. The second stage converts the synthesis gas into liquid hydrocarbons using a catalyst. In this stage, a liquid is formed, which looks and feels like wax at room temperature. The final stage is cracking and isomerization, which cuts the molecule chains into shorter lengths. This yields high-quality liquids such as diesel, kerosene, and lubricant oil. GTL products are colorless, odorless liquid hydrocarbons of very high quality that have very low levels of impurities like sulfur, aromatics, and nitrogen. GTL products include GTL naphtha, which is used as a feedstock for chemical plants to produce building blocks for the plastics industry. GTL kerosene, which can be blended with aircraft fuel or used for heating and lighting. GTL normal paraffin, a premium feedstock for detergent production. GTL gas oil, which is an alternative diesel fuel. GTL base oil, a high-quality base material for finished lubricants in engines. And GTL wax, which is a high-quality product used in applications ranging from adhesives to printing inks, candles, construction, and food packaging materials. Entonces, pues ahí lo que quería mostrar es cómo entonces esas moléculas de carbono y de hidrógeno provenientes de estos gases entonces pueden generar todos estos productos, tanto en estado líquido como en estado sólido como en estado gaseoso, ¿cierto? Y eso se hace por medio de este proceso que es el rompimiento, ¿cierto? Que es el rompimiento por medio del proceso de Fischer-Tropsch, ¿listo? En el cual entonces por medio de ese cracking entonces se generan diésel, se generan nafta y se generan parafinas. Entonces los gases, esos gases que se mezclan al ser un proceso libre de oxígeno, entonces esos rompimientos lo que generan son hidrógeno, dióxido, metano y monóxido, ¿listo? Los cuales entonces posteriormente se pueden convertir en cada uno de estos apartes dependiendo de lo que tengamos. Entonces, uno de los primeros que podemos tener, como nos lo mostraron en el video, ¿son qué? Son líquidos condensables. Entonces, por medio de la pirólisis podemos generar diferentes líquidos. Estos líquidos pueden ser como ¿qué? Fuentes energéticas para calderas, motores y turbinas. Y estos presentan bajas emisiones de azufre. ¿Listo? ¿De dónde? Desde el punto de vista de residuos, o sea, uno de los grandes errores que yo creo que tenemos en la naturaleza es de, por ejemplo, cultivar, decir, no, es que vamos a tener, pues, desde mi punto de vista, no, pues, o sea, desde mi percepción, que no vamos a sacar petróleo, pero entonces vamos a sacar, ¿cómo se llama esto? Combustibles renovables. Listo, ¿provenientes de dónde? Del maíz. Entonces, cultivamos maíz y no damos alimento, zonas que podrían ser cultivadas para alimento y entonces mejor cultivamos maíz para convertir eso en combustible.
O sea, pues no. Yo lo que digo es, demos el maíz, consumámonos el maíz, comámonos el maíz, y ya después de comernos el maíz, entonces los residuos que queden, eso ya sí lo convertimos ¿en qué? Lo convertimos ya posteriormente en combustibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una forma de obtener estos líquidos es a partir del plástico. Porque miren lo que nos estaba mostrando la Shell a partir de cómo a partir de unos gases, ¿cierto? Que se pueden sacar, se puede generar todos esos diferentes productos. Si nosotros vemos de dónde sacamos el plástico proviene ¿de dónde? Del petróleo, ¿cierto? Y lo hemos hablado aquí varias veces. Entonces, cuando nosotros estamos sacando la gasolina, se generan unos subproductos. Dentro de uno de esos subproductos se generan todos estos polietilenos, pues, o sea, se generan todos estos diferentes plásticos. Es decir, que el plástico es un combustible, como lo habíamos visto anteriormente y que nos servía a la incineración. Pero, ¿qué pasa si reversamos el sistema? Es decir, volvemos a convertir ese plástico ¿en qué? En un combustible, pues en petróleo, por así decirlo, ¿cierto? Y si lo destilamos, lo podemos encontrar en estos diferentes apartes. Por ejemplo, acá nos dicen aceites, ¿cierto? Aceites pirolíticos, diferentes que tenemos acá. Entonces, miremos que ese proceso se puede realizar. Pero a ver, yo veo este video, por ejemplo, es de un señor acá en Colombia que lo hace ¿desde qué? Desde la casa. Este no lo he visto, vamos a verlo. Miremos lo que nunca lo he visto. La invención del plástico ha traído consigo soluciones para el desarrollo industrial y nuestra vida cotidiana, pero también ha acarreado consigo un serio problema ambiental, debido a que muchos de ellos no son biodegradables y el reciclaje es marginal. La tendencia del mundo es que el uso de plástico aumenta y aumenta. Y en este minuto no hay ningún plan de reciclaje serio de plástico. Hay una menor proporción de plástico que se recicla y el resto va a cuerpos de agua, rellenos sanitarios. Hoy en día yo considero que el plástico es uno de los mayores problemas que tenemos con los desechos domiciliarios en Chile. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, UDT, han desarrollado una planta piloto de pirólisis, una tecnología que permite degradar el plástico en ausencia de oxígeno. Es realmente motivante trabajar en un proyecto así, donde tú ves que en el corto plazo poder inyectar una tecnología al país, poder dar soluciones definitivas a un problema, que en este caso es el problema del plástico, eso a mí me motiva mucho. Existe un tipo de tecnología de reciclaje ampliamente masificada, que son incineración y reciclaje mecánico. Pirólisis es un complemento a estas dos tecnologías. Por un lado, incineración es una tecnología que permite típicamente rescatar energía de plástico a través de su quema. Es un proceso caro, con costos de capital y operación elevados. Por otro lado, reciclaje mecánico es una tecnología que permite reinyectar plásticos recurrentes de procesos y obtener productos manufacturados. A diferencia de otros procesos, la planta piloto puede operar utilizando de manera simultánea distintos tipos de plásticos residuales. Sin embargo, son los polietilenos de alta densidad los que han dado los mejores resultados para fabricar ceras y combustibles de uso industrial, productos muy requeridos y de alto valor en el mercado. Aparte, hemos desarrollado aquí ingeniería chilena con nuestras capacidades. Yo encuentro que es fabuloso poder darle una mayor fuerza a la tecnología chilena en vez de estar importando tecnología todo el tiempo. Mi sueño sería ya que el próximo año, ojalá pudiera yo ver una planta de pirólisis de plástico industrial funcionando. Eso sería como una de mis sueños. Bueno, los chilenos llevan ya también como mucho tiempo trabajando con esto. Nosotros sí estamos como
como muy aparte en cuanto a esto. El que estoy buscando, ¿dónde está ahora? Se me perdió, pues. Un minutico a ver si lo... Si lo encuentro por acá. A ver. No, 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 no. Ve, no la encuentro, hombre. ¿Cuánto dura esta? Ven, un minutico, qué pena con usted. Bueno, parece ser que la tumbaron porque yo no la veo por acá. Pero por lo que veo, pues aquí está. Y es esta misma maquinita. 結構少なくなってきてるので、問題として入れられるんで、油にちっちゃいを入れます。これがMiremos entonces esta. Aquí están agregando puro material plástico, ¿cierto? Todo ese material plástico lo agregan acá. Luego de agregarlo, entonces, miren que se cierra por completo. Por eso es un sistema cerrado, ¿cierto? Miren que no hay entrada ni salida de biomasa. Ya después, entonces, posteriormente, se hace un calentamiento acá en ausencia de oxígeno. Se saca todo el oxígeno, se hace en ausencia de oxígeno, se hace el calentamiento. Y aquí empieza a salir un gas. Cuando empieza a salir ese gas, pues aquí vamos a empezar a ver que burbujea. Y acá tenemos un sistema de agua. ¿Listo? Al tener ese sistema de agua acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a haber una condensación. Pero, como bien sabemos, estos combustibles, los aceites y las gasolinas, etcétera, etcétera, tienen, pues, son de diferentes densidades. ¿Ahí qué dice? No tengo ni la menor idea porque el japonés no es de mis idiomas. Y entonces, simplemente tenemos ya por destilación, se puede hacer, como lo dice acá, se puede hacer gasolina, diésel y queroseno, ¿cierto? Entonces, se tiene, pues, estos para diferentes motores. Entonces miremos que todas esas burbujitas que empiezan a salir por ahí de ese gas se convierte en esto. Ahora ya llega el japonés. Y listo, candela. ¿Candela a partir de qué? A partir del plástico. Entonces es obviamente también aprovechar, o sea, es devolvernos y aprovechar el poder calorífico inferior de los residuos plásticos, no por la incineración, sino por la pirólisis. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos el plástico otra vez como una fuente energética. ¿Listo? Entonces, esta es desde el punto de vista del estado líquido. Hay otro que es desde el estado sólido, ¿cierto? Cuando estamos trabajando esta parte desde el estado sólido, entonces se considera como biochar, biocarbón, coque, etcétera, etcétera. Dependiendo de donde provenga, se puede llegar a generar este material. Por ejemplo, cuando se está haciendo a partir por ejemplo, de pulpa de café, a partir de madera, o sea, mejor dicho, a partir de residuos agrícolas, cuando se
genera a partir de residuos agrícolas, puede utilizarse de dos formas. Se puede utilizar como fuente energética o como, ¿cómo se llama esto? O como fuente, pues como fuente energética o como enmienda para suelos. Miremos este de enmienda de suelos, que también es chileno, creo que también de esta misma universidad, de la Universidad de Concepción. Naturaleza porosa, retiene Agua, sol, suelo, factores fundamentales en la agricultura. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de... Sí, es de la misma universidad de donde estábamos viendo el señor que estaba haciendo esa pirólisis con fines energéticos, y esta es con fines de biochar. Concepción, apostamos por nuevos procedimientos para la gestión de residuos agrícolas y para el mejoramiento de suelos. Investigamos, probamos e implementamos tecnología accesible, capaz de aportar nuevos productos en el campo de la bioingeniería. Uno de ellos es el biocarbón o biochar, elaborado a partir de residuos forestales, orgánicos o agrarios, que quemados sin oxígeno generan un producto carbonoso granulado. Es nuestro aporte a un modelo más eficiente de manejo del suelo. Añadido a suelos agrícolas, el biochar entrega fertilidad, productividad y rendimiento a los cultivos. Es una alternativa sustentable porque ofrece un nuevo uso a los residuos orgánicos de aves y porcinos. El biochar es de naturaleza porosa, retiene agua y nutrientes y alivia la necesidad de riego. Además, sostiene microorganismos beneficiosos para el subsuelo. Todos compartimos el mismo aire, la misma agua, la misma tierra. Cultivos más eficientes nos brindarán un futuro más próspero y más posibilidades de desarrollo, tanto humano como industrial. El biochar es un producto limpio y seguro, que puede ser diseñado con cualidades específicas. Es ambientalmente amigable y aporta nutrientes que se traducen en una mayor rentabilidad de los cultivos. También reduce la huella de carbono por medio del secuestro de carbono atmosférico, aportando a la mitigación del cambio climático. Enmendar el suelo con carbón vegetal tiene milenios de antigüedad. Hoy lo sistematizamos y desarrollamos perfeccionando su tecnología. Nos preocupamos de la tierra y su futuro, del cuidado del medio ambiente y de entregar valor agregado a la biomasa producto de residuos orgánicos. Pero también hay un biochar que nosotros hemos hecho durante toda la vida, y lo han hecho nuestros abuelos, y por eso yo siempre he dicho que la pirólisis es tan vieja como la moda de andar a pie, y es el carbón de leña, ¿cierto? El carbón de leña, nosotros ¿cómo hacemos el carbón de leña? Vamos a ver. Carbón de leña. Entonces, miren simplemente lo que Así nosotros... se comienza el horno de carbón. Miren simplemente lo que nosotros hacemos. O sea, llega... No, me parece mejor. No, miremos esto. Miremos lo que sucede acá. Miren, ¿qué están haciendo? Están recogiendo material vegetal, ¿cierto? Y ese material vegetal, miren en el hueco que lo van a meter. Meten todo el material vegetal en ese hueco. Bueno, aquí están terminando de hacer el hueco. Miren que aquí empiezan a hacer como una especie de horno, ¿cierto? En ese hueco.
Esperemos que lo termine este señor. Y ya mete todo el material. Todo el material queda dentro de ¿qué? Queda dentro del hueco. Este no está como bien. No me gustó mucho este. Ven a ver si puedo encontrar uno mejor. Bueno, sigamos con este mejor. Entonces, miren, aquí la persona va acumulando todo el material vegetal, miren que es simplemente madera. Lo acumula ahí en pilas. Y luego, miren que ya después lo cubre, ¿cierto? Con hojarasca. Después a esta hojarasca encima le empieza a echar ¿qué? Le echa arena. Entonces miren que ya queda con arena. Y se prende por dentro. Al prender eso por dentro, al prenderse por dentro, en ningún momento esta parte, la parte interna, tiene contacto con la parte de afuera. O sea que no tiene ¿qué? No tiene aire. O sea que tenemos un calentamiento ¿con qué? Con unas deficiencias muy grandes de oxígeno. Al tener esas deficiencias tan grandes de oxígeno, luego entonces, de un tiempo, de dejarlo ahí, ya después se enfría toda la parte, se excava todo esto y al excavarlo aparece entonces la madera que habían puesto, miren cómo queda como carbón. Y esto es lo que nosotros conocemos como carbón de leña, que tiene un mayor poder calorífico inferior que la madera. O sea que desde hace mucho tiempo venimos haciendo nosotros esta pirólisis. ¿Listo? Entonces esas son en estado, ¿en qué? En estado sólido. Más aplicaciones entonces de la pirólisis, ¿cierto? Bueno, hay una pirólisis también que se llama hay pirólisis rápida, en las cuales son de 15, 20 segundos, y hay unas pirólisis lentas. Estas pirólisis lentas, de un tiempo para acá, se están llamando, se han denominado como torrefacción. Esta torrefacción genera más que todo, lo que genera son biochar, ¿cierto? O sea que lo que genera es una masa en estado sólido. Acá pues tengo como diferentes investigaciones y aplicaciones a partir de ello, ¿cierto? Ya para el que quiera como ampliar acerca de esa temática, ya me pregunta internamente y yo le envío pues como toda esta información a partir de ellos. Por ejemplo, hay uno aquí, les voy a leer uno de pero toda transformación de recursos. Hay una que es, espera, vea. Miremos esta, por ejemplo. Les voy a leer esta. El acerrín es el residuo proveniente del aprovechamiento de la balsa, ¿cierto? Esto de la balsa en el beneficio de la caña de azúcar y genera un residuo denominado bagazo. Este proviene ¿de qué? De la extracción de azúcar. Entonces se extrae del azúcar y queda ese bagazo. En Guatemala creo que es, ¿cierto? Sé pues que es una zona pues simplemente azucarera, entonces se realizó la torrefacción de los residuos agrícolas de la cosecha de caña de azúcar, buscando aprovechar estos residuos para ser transformados en biochar, que tuviera un mayor rendimiento energético que el bagazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros vamos a un trapiche panelero y se consume toda pues, o sea, todo lo que queda de la caña de azúcar, todo eso se agrega así directamente a la planta, pues a la planta de beneficio, al horno.
En cambio, acá ellos lo que dicen es, no, transformemos ese bagazo en un biochar para ver si tiene un mayor rendimiento que el bagazo normal. Y entonces encontraron del biochar derivado de la torrefacción del bagazo de caña de azúcar mezclado con residuos de corte de hojas, se obtuvo un combustible con un peso inferior en un 20% de la biomasa inicial. ¿Listo? O sea que ese biochar pesa un 20% menos que el bagazo como tal, claro, porque pierde humedad, pero con un poder calorífico inferior 1.76 veces mayor que el del bagazo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el del bagazo como tal? El poder calorífico inferior del bagazo es de 4.060, mientras que el del biochar dio 7.165. Simplemente por hacer ¿qué? Por hacer esta parte que tiene que ver con el biochar. ¿Listo? Hay una que me pareció muy bacana. Vamos a ver si la encuentro aquí en la parte de la pirólisis. Hay una, por ejemplo, de Compact Discs, que esta se hizo en Indonesia. Entonces, en la cual entonces, a partir de los Compact Discs, recuperaron aceites combustibles por medio de la pirólisis, ¿cierto? A una temperatura de 450 grados centígrados lograron un rendimiento del 90% en un pequeño reactor a escala al cual le alcanzaría ingresar un total de 40 kilogramos de residuos de Compact Disc. Desde el punto de vista energético, los aceites pirolíticos producidos lograrían generar alrededor de 5.74 kilowatts. Entonces, miren, esa una forma de poderlo obtener, obtener. Y hay uno... Profe, ¿cómo es el equilibrio que hay entre la energía utilizada para generar estos subproductos y lo que estos subproductos en realidad entregan? ¿Sí me hice entender? Sí, señor, sí. O sea, como te digo, es una operación netamente endotérmica, ¿cierto? Pero el balance del subproducto que te sale posteriormente es muchísimo más alto. Es decir, necesitas gran cantidad de energía para iniciar, pero posteriormente, con lo que vos estás generando de energía, te da para trabajar el reactor y para tener mayor energía posteriormente. O sea, se vuelve sostenible porque recupero la energía que se invirtió inicialmente y me da un excedente, ¿cierto? Exactamente. Pues, gracias. Listo. Hay uno por acá, pero es que no me acuerdo dónde lo tengo. Esperen a ver, yo reviso aquí una cosita. Metodología de metanización, empaques. Vamos por la página 61. Que hay uno también acerca de un estudio que hicieron en el cual con diferentes empaques metalizados por medio de la pirólisis, o sea, empaques de mecato metalizados, lo que hacen es, por medio de la pirólisis, recuperar el aluminio que se tiene dentro de ¿qué? Dentro de los empaques de mecato. Pero no lo encuentro por acá, pues se los cuento ahí como Libron Food López, son 4.6 bolsas plásticas de empaques, no lo encuentro por acá. Pero entonces, en lo que les estoy diciendo a partir de esto, pues ahí, pues con esta parte de estos empaques, vale acá, listo, vale acá. Fueron estos cuatro personajes. Ellos realizaron una publicación en el 2018, una revista que se llama Metales, y lo que encontraron fue la utilización de residuos plásticos provenientes de los empaques de mecato como fuente de carbono para la producción de acero sustentable. O sea, cogieron el carbono que estaba dentro de los empaques de mecato y ustedes saben que el acero pues es una mezcla entre hierro y carbono. Entonces,
cogieron eso por medio de un sistema pirolítico y cuando lo sometieron a una temperatura de 1200 grados centígrados en un medio pirolítico, genera una serie de gases ricos en carbono, como el metano y el monóxido de carbono, los cuales al ser mezclados con el hierro forman acero sustentable, convirtiéndose de esta forma los empaques postconsumo de snacks en una materia prima primordial dentro de las metalurgias y siderúrgicas. Adicionalmente encontraron que el dióxido de aluminio y de titanio que se encuentra dentro de los residuos plásticos bajo las temperaturas a las cuales trabajaron se transformaron en cerámicas de nitrito de aluminio y de titanio, el cual recubre la superficie del acero y lo protege ante el desgaste y la corrosión. Entonces miren cómo lo hicieron a partir de eso, a partir de la pirólisis. Nosotros acá en nuestro medio pues tenemos una falencia a partir de ello. Otra forma de aprovechamiento de la pirólisis es, pues, si sirve para los empaques metalizados, pues obviamente también sirve entonces para la separación del Tetra Pak. Y entonces, así por cada kilo de envase reciclado se obtienen 5.2 kilovatios hora de energía proveniente del plástico. Se puede separar 25 kilogramos de aluminio y se pueden generar 700 gramos de fibra de papel. Esto es por medio de ¿quién? Por medio de la pirólisis. Profe, bueno, estamos viendo todo lo que se puede hacer gracias a esa pirólisis, todo lo que se puede recuperar, pero ¿él genera algún tipo de contaminante? No. O sea, la pirólisis es la más limpia de todas. De todas, enteritas de todas, la más limpia es la pirólisis. Porque si te genera gas, es un gas combustible. Y podés hacer el proceso de Fischer-Tropsch que te mostré y se van a generar combustibles. Si lo dejas en una pirólisis un poco más lenta, se te van a generar, sí, o sea, lo único que se te va a generar es como el japonesito que acabamos de ver, en el cual lo único que no se va a generar ningún gas, sino que lo único que se van a generar son líquidos condensables. Y si lo haces por medio de la torrefacción, todo el material, como es una pirólisis lenta, no se van a generar gases, los gases condensan y se va a generar todo este material en estado sólido. Listo, profe. O sea, no genera ningún subproducto. No es como la incineración, que la incineración, por ejemplo, cuando vieron ustedes el video de la planta de Barcelona, se generan una serie de gases, pero esos gases ellos los tienen que tratar y todo para que no se conviertan en dioxinas y furanos, pero ellos utilizan esos gases para el calentamiento y el enfriamiento, dependiendo de la época que estén, si es verano o invierno. Entonces, este no. Pero como es el más limpio, es el más costoso. La pirólisis sí es altamente costosa. Y sobre todo, pues, para nosotros acá, donde pues, como siempre lo he dicho, pues, o sea, el agua es ser tan ricos en agua nos genera más que una dependencia, nos genera más, pues, más que dependencia, nos generó de no pensar en otras una comodidad sí, en pensar en otras formas de generación de energía. O sea, nos casamos, dijimos, el agua y es el agua y ya, y hidroeléctricas, hágale que lo que hay es agua. Pero no pensamos en otras formas de energéticas. El próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Los Molinos voy a hacer una conferencia acerca de esta parte, o sea, de cómo cambiar. La voy a centrar en eso, más que en valoración de residuos sólidos, en cambiar miren que ya pues casi no estoy hablando de residuos, sino como de materia prima, o sea, hacer el cambio del residuo hacia materia prima y cómo todo esto que tenemos nosotros hoy realmente es materias primas, ¿cierto? Porque justo, se me vino esa palabra justo en estos días, porque me mostró, pues, o sea, pues como una palabra ofensiva, pues ahí de un carro de basura, que toda la cosa, y yo le decía, pues que eso no es un carro de basura, o sea, es que la basura ni existe, lo que tenemos es una falta de oportunidades que van dentro de un carro para un relleno sanitario. Entonces miren todo esto que se tiene a partir de
de hecho. Hay otra entonces, esta, cero, entonces, incineración, mucho oxígeno. Pirólisis, sin oxígeno, ¿cierto? Eso sí, libres de humedad las dos. Metanización, sin oxígeno también, porque es un proceso anaerobio, pero con toda la humedad habida y por haber. Entonces nos quedaría faltando, ¿qué? Nos quedaría faltando una con un poquitico de oxígeno. Esa con un poquitico de oxígeno la vamos a llamar, ¿qué? Gasificación. ¿Listo? Y esta gasificación, en esta gasificación, la combustión no va a ser completa. Entonces va a haber una deficiencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que como la combustión no es completa, el nitrógeno, miremos acá, dejémoslo mejor por acá. Nosotros tenemos acá una molécula, ¿cierto? A esto le vamos a agregar aire. Pero no se lo vamos a agregar al 100%, sino que va a tener una deficiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a reaccionar con este, pero el nitrógeno, que no lo invitaban al baile, ahora sí va a bailar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a generar dióxido, vamos a generar monóxido, vamos a generar hidrógeno. Entonces, si genero estas dos acá, puedo hacer el proceso de Fischer-Thomson que vimos ahorita y generar combustibles. Pero también se van a generar óxidos de nitrógeno, ¿cierto? Óxidos de nitrógeno. Entonces, toda esta mezcla de gases, la vamos a llamar una síntesis de gas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de la pirólisis, donde podemos utilizar cualquier clase de materia orgánica para la gasificación, sirve más que todo, ¿para qué? Para todo lo que tenga celulosa. ¿Listo? Entonces, para los procesos que tengan, o sea, para todo lo que tenga celulosa, sirve este proceso. ¿Listo? Entonces, miremos por acá algo. Entonces, bueno, tenemos la desembocadura del río Atrato. Acá tenemos la desembocadura del río Atrato. El río Atrato viene por acá, por toda esta parte, pues, de Chocó y de Antioquia. Es uno de los ríos con mayor densidad de drenaje. Y hay un gran problema tanto de manera ilegal como también de cuando hay inundación, se inundan todas esas becas, se inundan todas esas zonas y posteriormente todo eso llega acá, al Golfo de Urabá. Al llegar al Golfo de Urabá, todos esos residuos madereros que trae el río Atrato, pues se quedan por acá en esta zona de Necoclí y de Turbo. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de esta playa de Turbo, de Necoclí, entonces, pues así quedan las playas, llenas de madera. Entonces, pues, estéticamente no son muy chéveres que digamos, pues, ver todo esto así, lo que trae el río. Entonces, se convierte, pues, como en un residuo proveniente por parte del ¿qué? Proveniente del río. Entonces, ¿qué era lo que se hacía?
pues simplemente se almacenaban y échele candela a eso, ¿cierto? Hay una empresa en Colombia, pues no una empresa, sino como una parte de nuestro país, pues, o sea, del gobierno, que se llama IPSE. IPSE traduce, ¿qué es lo que traduce? Me olvidó. Esperemos que aquí nos dice. Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. ¿Cómo así? Sí, vean, toda esta zona que vemos acá es zona conectada. ¿Conectada con qué? Con las hidroeléctricas. Pero todas estas zonas de acá no están conectadas con las zonas hidroeléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pensar en otras fuentes de energía para esta más de media Colombia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá, por ejemplo, algo que me pareció aquí en Vallasolán, por esta zona de acá, ellos, pues, no tienen, pues, sabiendo que el mar Pacífico tiene una marea tan alta, ¿cierto? Podrían aprovechar la parte mareomotriz, no sé si se podría o no, pero prefieren entonces que venga de acá un buque carguero lleno de petróleo para poder llenar las termos que tienen allá. Y tienen un problema con el relleno sanitario. Entonces, pues se podrían aprovechar gran cantidad de partes. Por acá en el Bichada, esta sí la visité una vez, que era una planta de incineración en el municipio de Primavera. Pero, por ejemplo, en el Guainía también, eso todo era a punta de diésel, pues acá en Puerto Inírida y cosas así, pues, o sea, pues, por toda esta parte que me he recorrido. Entonces he visto todo, pues como todas las diferentes falencias. Entonces, en el caso específico de acá de Necoclí, ellos llegaron, recogieron toda esta madera y por medio de la Universidad Nacional y el Politécnico de Valencia empezaron entonces un programa en el cual, por ejemplo, con las personas de la vereda empezaron a recoger puro material, ¿cierto? Todo este material lo empezaron a recoger y a recoger y a recoger, y después de recogerlo entonces lo llevaban a la planta de gasificación, y en la planta de gasificación ya acá empezaron a generar energía a partir de esta madera. Entonces simplemente aquí lo que están haciendo es homogenizar la madera, la desinfectan, la ponen en secado y escuchemos a este señor. La biomasa leñosa es un recurso que tiene las playas de Necoclí, el cual es considerado como si fuera basura que el mar arroja a las playas. Pero nosotros lo vemos desde otro punto de vista, es energía que el mar está arrojando a este pueblo. La vereda El Totumo, corregimiento Nueva Pampa, fue el destino identificado en Necoclí para hacer realidad el montaje y puesta en funcionamiento de un proyecto piloto de gasificación. Este novedoso centro de innovación tecnológica utiliza para la generación de energía un sistema de gasificación del lecho fijo que, una vez alimentado para su combustión con residuos de madera, los cuales han tenido un proceso de homogenización y clasificación, puede obtenerse como resultado un gas combustible, lo que es conocido como gasificación. Este, a su vez, alimenta un grupo electrógeno de 40 kilovatios, que en esta primera etapa permitirá que a 40 familias que se encontraban sin el servicio de energía eléctrica pueda evaluárseles el impacto económico, ambiental y social, así como realizar una evaluación energética del proyecto mediante la implementación de redes antifraude, medidores prepago, acometidas internas y la utilización de bombillas ahorradoras. El proyecto también incluye la adecuación de luminarias con sistemas solares para las instalaciones del gasificador y de los demás equipos que hacen parte del centro. ¿Y hay luz? Nada, sí, nosotros nos sentimos orgullosos con esta luz porque
De todo, una idea. Ya por ahí hay nevera, hay televisor, hay equipo sonido. Para lograr la implementación de este proyecto piloto de biomasa con énfasis en gasificación, el IPCE, con el acompañamiento de la Universidad Nacional, sede Medellín, adelantó un estudio socioeconómico de la zona que incluía la identificación del lugar para las instalaciones del gasificador, los aspectos logísticos para el transporte de la biomasa y de las actividades de seguimiento con un grupo interdisciplinario de profesionales. Para facilitar el trabajo conjunto con la comunidad, se contó con la participación del SENA, quien capacitó a la población en temas de formulación de proyectos productivos, cooperativismo, asesoría en aspectos legales y participación comunitaria. Capacitación en procesos productivos como microempresas de artesanías y ebanistería y en la asesoría para el fomento de actividades enfocadas al ecoturismo. A partir de esta experiencia de investigación, la Universidad Nacional no solo logró la identificación de más de 100 especies de árboles, algunos de ellos considerados en extinción y para lo que se crearán bancos de germoplasma con fines de reforestación y mantenimiento de la biodiversidad en la zona, sino que con los residuos carbonosos del proceso será posible obtener briquetas o carbón activado, dando de esta forma un importante valor comercial a estos subproductos y, por otro lado, creando nuevas formas organizativas en pro de las comunidades que se benefician del proyecto. En una segunda etapa, este Centro de Innovación Tecnológica contará con otros tipos de gasificadores, como son los del lecho fluizado, que serán evaluados a fin de mejorar la eficiencia de los procesos de la biomasa, como la homogenización y adecuación de la misma, buscando que en estos exista una reducción de energía y demostrando que la biomasa es una fuente de energía eficiente, rentable y sostenible. Entonces miren cómo pasamos entonces de un problema que era esa madera, ¿cierto? A convertirse en una fuente energética. Entonces esa es una de las grandes partes que tiene la gasificación. Algo muy importante, se llega con una poca humedad, pero de la gasificación, obviamente, aquí me quedó faltando uno muy importante, que es ¿quién? El agua. Entonces, antes hay una recuperación de agua. Con lo que me estaba diciendo Carlos ahorita, en este proceso hay esa recuperación de agua. Entonces, miren cómo tenemos estos diferentes procesos en cuanto a ellos. Estos, entonces, son procesos, pues, más que todo mecánicos, energéticos, y lo que con eso era lo que quería terminar, era de que realmente los residuos sólidos no son como una, pues yo no los veo como una problemática, pues, y por acá yo, pues, una vez, esperen a ver si la encuentro por acá, una frase que escribí en estos días, que fue la siguiente, vamos a ver por acá, pues que la puse yo. Esperemos por acá a ver si por aquí está una presentación que hice en estos días, y que es la siguiente, que es, dependiendo de la forma como veamos los residuos, pueden ser una problemática o una fuente infinita de oportunidades. En el caso mío, pues es una fuente infinita de oportunidades, porque gracias a la basurita me entretengo mucho, soy feliz trabajando con la basurita, soy feliz asesorándolos a ustedes como colegas, como ingenieros, y pues sí, pues prácticamente pues la basurita, como la digo, como la digo sin ser déspota en cuanto a ella, pues es realmente pues de donde como y donde vivo, pues a partir de ella. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Pensé que no íbamos a alcanzar a terminar toda la asignatura,
pero sí la terminamos. Ahorita entonces les envío más tarde el taller para que estudien y el próximo miércoles les resuelvo dudas y el próximo viernes entonces hacemos el parcial. ¿Qué entra en el parcial? Entra entonces la parte de toda la parte pues de valoración energética, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más seguro que entre? Pues una forma de poder calcular el poder calorífico inferior de un residuo, bien sea por el método de Dulong, bien sea por el método analítico o bien sea por el método de la entalpía, curva de destrucción térmica y pues de pronto pues hay algo de teoría. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe. Hola. Con el Excel de la clase pasada, si me los podrías compartir y todo con la presentación de hoy. Ah, listo, espere, yo apunto por acá. ¿Qué están? Listo, yo les envío el pantallazo, listo, para que ustedes lo tengan y lo para que ustedes lo tengan, porque el tal es que ustedes monten la hojita de Excel. ¿Listo? Ay, venga, siquiera Kimberly que me acordó. Vean el ejercicio que hice el miércoles, pero a las 10 de la mañana. Porque en el del miércoles de las 10 de la mañana hice un cambio para que nos pudiera dar con tomate. ¿Se acuerdan que nosotros acá eliminamos el tomate? Entonces el tal es que vean el de las 10 de la mañana, que el de las 10 de la mañana, en ese sí se pudo trabajar con el tomate. ¿Listo? Profe, precisamente yo tenía una duda con eso. Yo me vi el video anoche, yo no estoy en la clase. Sí. Y pues en realidad no entendí por qué hubo la necesidad de eliminarlo. No sé pues qué valores fueron los que dieron, que uno tiene que tomar esa decisión de decir no le podemos... Porque nos dio un valor negativo. O sea, nosotros lo que buscamos, Carlos, es que la relación carbono-nitrógeno sea igual a 30. Y nos dimos cuenta que si le agregábamos la biomasa proveniente del tomate, esta me iba a disminuir altamente la relación carbono-nitrógeno del biodigestor. O sea, daba diferente de 30. Exactamente, daba muy por debajo de 30. Okay. O sea, que si yo hago la fórmula y no me da 30 es porque tengo que eliminarlo. No eliminarlo, sino que tenés que ver, o sea, cuando está por encima de 30, tenés o que disminuir las biomasas que tengan una relación carbono-nitrógeno mayores a 30 o aumentar las que están por debajo de 30, de forma tal de que te pueda variar. Y viceversa cuando lo tenemos al contrario. Entonces, eso es lo que sucede. Sí, a mí me quedó haciendo como ver esa diferencia entre los sí. dos. Mira, en la página de YouTube, ¿cierto? De acá. Vení, y verás, yo te pongo por acá, aquí donde dice mis videos. Porque yo vi el videíto que era de biodigestión, los 3. Ah, listo, ahí encontrás, ahí en la del tablero, encontrás que la relación carbono-nitrógeno tiene que ser 30 y ahí aparece en el tablero. Sí, yo los vi ayer también. ¿No? En esta te aparece y lo puedes ver, listo. Tanto el cálculo de la dilución del residuo como la relación carbono-nitrógeno dentro de un biodigestor semicontinuo. Sí, yo los vi anoche. No, listo. ¿Listo? Profe. Hola. ¿Usted ya revisó lo del PGRSP? No, Deyanira, como te dije, como les dije ahorita al inicio, de pronto no habías ingresado. No, profe, qué pena. Tranquila. Que entre la tarde-noche de hoy y la mañana de mañana les envío la nota de seguimiento. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. ¿Listo, muchachos? Bueno. Profe, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Lastimosamente no los pude conocer. Ha sido el único grupo que no he podido conocer presencialmente. Espero que pronto nos podamos ver.
Muchísimas gracias por todo. Listo, se cuidan, un abrazo. Gracias, chao. Gracias, profesor. Gracias, profe, chao. Profe, muchas gracias. Chao.